Capítulo 7. Empero los hijos de Israel cometieron prevaricación en el anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betavén, hacia el oriente de Betel, y hablóles diciendo, Subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué dijéronle, No suba todo el pueblo, mas suban como 2000 o como 3000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai hirieron de ellos como 36 hombres, y siguiéronlos desde la puerta hasta Sebarim, y los rompieron en la bajada, por lo que se disolvió el corazón del pueblo, y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos, y postróse en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, hasta la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán, para entregarnos en las manos de los amorrheos que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado de la otra parte del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto las espaldas delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, y nos cercarán, y raerán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les había mandado, pues aún han tomado del anatema, y hasta han hurtado, y también han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán estar delante de sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán las espaldas, por cuanto han venido a ser anatema, ni seré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, Santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, Anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás estar delante de tus enemigos, hasta tanto que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os allegaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se allegará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se allegará por sus casas, y la casa que Jehová tomare allegaráse por los varones, y el que fuere cogido en el anatema será quemado a fuego, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová, y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo allegar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo allegar la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Haciendo luego allegar la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdi. E hizo allegar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, Hijo mío, da gloria ahora a Jehová el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, Verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y he hecho así y así, que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un changote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido debajo de tierra en el medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, trajéronlo a Josué y a todos los hijos de Israel, y pusiéronlo delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomó a Acán, hijo de Sera, y el dinero, y el manto, y el changote de oro, y sus hijos, y sus hijas, y sus bueyes, y sus asnos, y sus ovejas, y su tienda, y todo cuanto tenía, y lleváronlo todo al valle de Acor. Y dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon, y los quemaron a fuego después de apedrearlos con piedras. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras hasta hoy.
y Jehová se tornó de la ira de su furor. Y por esto fue llamado aquel lugar el Valle de Acor hasta hoy. Capítulo 8. Y Jehová dijo a Josué, No temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, y a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Y levantóse Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y mandóles diciendo, Mirad, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos apercibidos. Y yo, y todo el pueblo que está conmigo, nos acercaremos a la ciudad. Y cuando saldrán ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los arranquemos de la ciudad, porque ellos dirán, Huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y os echaréis sobre la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hubiereis tomado, le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Entonces Josué los envió, y ellos se fueron a la emboscada, y pusiéronse entre Betel y Ai, al occidente de Ai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Y levantándose Josué muy de mañana, revistó al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y acercóse, y llegaron delante de la ciudad, y asentaron el campo a la parte del norte de Ai, y el valle estaba entre él y Ai. Y tomó como 5,000 hombres, y púsolos en emboscada entre Betel y Ai, a la parte occidental de la ciudad. Y el pueblo, todo el campo que estaba a la parte del norte de la ciudad, colocado ya cerca, hizo emboscada al occidente de la ciudad, vínose Josué aquella noche al medio del valle. Lo cual, como viese el rey de Ai, levantóse prestamente de mañana, y salió con la gente de la ciudad contra Israel, él y todo su pueblo, para combatir por el llano al tiempo señalado, no sabiendo que le estaba puesta emboscada a las espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel, haciéndose vencidos, huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirlos, y siguieron a Josué, siendo así arrancados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai y Betel que no saliera atrás de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué, Levanta la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué levantó hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía, y levantándose prestamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad, y la tomaron, y apresuráronse a prenderle fuego. Y como los de la ciudad miraron atrás, observaron, y he aquí el humo de la ciudad que subía al cielo, y no tuvieron arbitrio para huir ni a una parte ni a otra. Y el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad, y que el humo de la ciudad subía, tornaron e hirieron a los de Ai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos de la una parte y los otros de la otra. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Y tomaron vivo al rey de Ai, y trajéronle a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo, en el desierto, donde ellos los habían perseguido, y que todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas se tornaron a Ai, y también la pusieron a cuchillo. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue 12,000, todos los de Ai. Y Josué no retrajo su mano que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido a todos los moradores de Ai. Empero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que él había mandado a Josué. Y Josué quemó a Ai y redújola a un montón perpetuo,
asolado hasta hoy. Mas al rey de Ai colgó de un madero hasta la tarde. Y como el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras hasta hoy. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte de Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron víctimas pacíficas. También escribió allí en piedras la repetición de la ley de Moisés, la cual él había escrito delante de los hijos de Israel. Y todo Israel y sus ancianos, oficiales y jueces, estaban de la una y de la otra parte junto al arca, delante de los sacerdotes levitas que llevan el arca del pacto de Jehová, así extranjeros como naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte de Gerizim, y la otra mitad hacia el monte de Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todas las cosas que mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, mujeres y niños y extranjeros que andaban entre ellos. Capítulo 9. Y aconteció que como oyeron estas cosas todos los reyes que estaban de esta parte del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa de la gran mar delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, juntáronse a una, de un acuerdo, para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, como oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, ellos usaron también de astucia, pues fueron y fingiéronse embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino, seco y mohoso. Así vinieron a Josué al campo en Gilgal, y dijéronle a él y a los de Israel, Nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora con nosotros alianza. Y los de Israel respondieron a los heveos, Quizás vosotros habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos nosotros hacer alianza con vosotros? Y ellos respondieron a Josué, Nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿Quién sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, Tus siervos han venido de muy lejanas tierras por la fama de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todas las cosas que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban de la otra parte del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, Tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidles, Nosotros somos vuestros siervos, y haced ahora con nosotros alianza. Este nuestro pan tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora que está seco y mohoso. Estos cueros de vino también los henchimos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de su provisión del camino, y no preguntaron a la boca de Jehová. Y Josué hizo paz con ellos, y concertó con ellos que les dejaría la vida. También los príncipes de la congregación les juraron. Pasados 3 días después que hicieron con ellos el concierto, oyeron cómo eran sus vecinos, y que habitaban en medio de ellos. Y partiéronse los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a sus ciudades, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Siriat Jearim. Y no los hirieron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, Nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel. Por tanto, ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos. Les dejaremos vivir, porque no venga ira sobre nosotros a causa del juramento que les hemos hecho. Y los príncipes les dijeron, Vivan,
mas sean leñadores y aguadores para toda la congregación, como los príncipes les han dicho. Y llamándolos Josué les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, una vez que moráis en medio de nosotros? Vosotros pues ahora sois malditos, y no faltará de vosotros siervo, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos, que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera de vosotros por nuestras vidas, e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así, que los libró de la mano de los hijos de Israel para que no los matasen. Y constituyólos Josué aquel día por leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que él escogiese, lo que son hasta hoy. Capítulo 10. Y como Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvieron muy gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Ai, y todos sus hombres fuertes. Envió pues a decir Adonisedec, rey de Jerusalén, a Oam, rey de Hebrón, y a Fiream, rey de Jerimoth, y a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón. Subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jerimoth, el rey de Laquis, el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos, y asentaron campo sobre Gabaón, y pelearon contra ella. Y los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campo en Gilgal, no encojas tus manos de tus siervos, sube prestamente a nosotros para guardarnos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han juntado contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos parará delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, toda la noche subió desde Gilgal. Y Jehová los turbó delante de Israel, e hiriólos con gran mortandad en Gabaón, y siguiólos por el camino que sube a Beth-horón, e hiriólos hasta Aseca y Maceda. Y como iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Beth-horón, Jehová echó sobre ellos del cielo grandes piedras hasta Aseca, y murieron. Muchos más murieron de las piedras del granizo, que los hijos de Israel habían muerto a cuchillo. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y nunca fue tal día antes ni después de aquel, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él, volvíase al campo en Gilgal. Pero los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dicho a Josué que los 5 reyes habían sido hallados en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo, Rodad grandes piedras a la boca de la cueva, y poned hombres junto a ella que los guarden. Y vosotros no os paréis, sino seguid a vuestros enemigos, y heridles la retaguardia sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que como Josué y los hijos de Israel hubieron acabado de herirlos con mortandad muy grande, hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fuertes. Y todo el pueblo se volvió salvo al campo a Josué en Maceda, que no hubo quien moviese su lengua contra los hijos de Israel. Entonces dijo Josué,
abrid la boca de la cueva, y sacadme de ella a estos 5 reyes. E hiciéronlo así, y sacáronle de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalem, al rey de Hebrón, al rey de Jerimoth, al rey de Laquis, al rey de Eglón. Y cuando hubieron sacado estos reyes a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel, y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, Llegad y poned vuestros pies sobre los pescuezos de aquestos reyes. Y ellos se llegaron y pusieron sus pies sobre los pescuezos de ellos. Y Josué les dijo, No temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto, Josué los hirió y los mató, e hízolos colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta la tarde. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos, y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la boca de la cueva hasta hoy. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda, y la puso a cuchillo, y mató a su rey, a ellos y a todo lo que en ella tenía vida, sin quedar nada. Mas al rey de Maceda hizo como había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó contra Libna. Y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y metióla a filo de espada con todo lo que en ella había vivo, sin quedar nada. Mas a su rey hizo de la manera que había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis, y puso campo contra ella, y combatióla. Y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel, y tomóla al día siguiente, y metióla a cuchillo con todo lo que en ella había vivo, como había hecho en Libna. Entonces Horam, rey de Geser, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo hirió Josué, hasta no quedar ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y pusieron campo contra ella, y combatiéronla, y la tomaron el mismo día, y metiéronla a cuchillo, y aquel día mató a todo lo que en ella había vivo, como había hecho en Laquis. Subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón, y combatiéronla. Y tomándola, la metieron a cuchillo a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella había vivo, sin quedar nada. Como habían hecho a Eglón, así la destruyeron con todo lo que en ella había vivo. Y volviéndose Josué y todo Israel con él, sobre Debir, combatióla, y tomóla y a su rey y a todas sus villas, y metiéronlos a cuchillo, y destruyeron todo lo que allí dentro había vivo, sin quedar nada. Como había hecho a Hebrón, así hizo a Debir y a su rey, y como había hecho a Libna y a su rey. Hirió pues Josué toda la región de las montañas y del mediodía, y de los llanos y de las cuestas, y a todos sus reyes, sin quedar nada. Todo lo que tenía vida mató, al modo que Jehová, Dios de Israel, lo había mandado. E hiriólos Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y tornóse Josué y todo Israel con él al campo en Gilgal. Capítulo 11. Oyendo esto, Jabín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, y al rey de Simrom, y al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban a la parte del norte en las montañas, y en el llano al mediodía de Sineroth, y en los llanos, y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, y al amorreo, y al eteo, y al fereceo, y al jebuseo en las montañas, y al heveo debajo de Hermón en tierra de Mispa. Estos salieron, y con ellos todos sus ejércitos, pueblo mucho en gran manera, como la arena que está a la orilla del mar, con gran muchedumbre de caballos y carros. Todos estos reyes se juntaron, y viniendo reunieron los campos junto a las aguas de Merom, para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué, No tengas temor de ellos, que mañana a esta hora yo entregaré a todos estos, muertos delante de Israel, a sus caballos desjarretarás, y sus carros quemarás al fuego. Y vino Josué, y con él todo el pueblo de guerra, contra ellos, y dio de repente sobre ellos junto a las aguas de Merom. Y entrególos Jehová en manos de Israel,
los cuales los hirieron y siguieron hasta Sidón la Grande, y hasta las aguas calientes, y hasta el llano de Mispa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desjarretó sus caballos y sus carros quemó al fuego. Y tornándose Josué, tomó en el mismo tiempo a Azor, e hirió a cuchillo a su rey, la cual Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. E hirieron a cuchillo todo cuanto en ella había vivo, destruyendo y no dejando cosa con vida, y a Azor pusieron a fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquestos reyes, y a todos los reyes de ellas, y los metió a cuchillo, y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Empero todas las ciudades que estaban en sus cabezos no las quemó Israel, sacando a sola Azor, la cual quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todos los despojos y bestias de aquestas ciudades, pero a todos los hombres metieron a cuchillo hasta destruirlos, sin dejar alguno con vida. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas y toda la región del mediodía, y toda la tierra de Gosén, y los bajos y los llanos, y la montaña de Israel y sus valles, desde el monte de Alac, que sube hasta Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a las raíces del monte Hermón. Tomó asimismo todos sus reyes, los cuales hirió y mató. Por muchos días tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, sacados los heveos, que moraban en Gabaón, todo lo tomaron por guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, antes fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. También en el mismo tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes, de Hebrón, de Debir, y de Anab, y de todos los montes de Judá, y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y entrególa Josué a los israelitas por herencia, conforme a sus repartimientos de sus tribus, y la tierra reposó de guerra. Capítulo 12. Estos son los reyes de la tierra, que los hijos de Israel hirieron, y cuya tierra poseyeron de la otra parte del Jordán al nacimiento del sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón, y toda la llanura oriental. Sebón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del arroyo y la mitad de Galaad, hasta el arroyo Jaboc, el término de los hijos de Amón, y desde la campiña hasta la mar de Sinerot, al oriente, y hasta la mar de la llanura, el mar salado, al oriente, por el camino de Bet-Jesimoth, y desde el mediodía debajo de las vertientes del Pisga. Y los términos de Og, rey de Basán, que había quedado de los Rafeos, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y señoreaba en el monte de Hermón, y en Salca, y en todo Basán, hasta los términos de Jesuri y de Maacati, y la mitad de Galaad, término de Seón, rey de Hesbón. A estos hirieron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel, y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los Rubenitas, Gaditas, y a la media tribu de Manasés. Y estos son los reyes de la tierra que hirió Josué con los hijos de Israel, de esta parte del Jordán al occidente, desde Baal-Gad en el llano del Líbano, hasta el monte de Alac, que sube a Seir, la cual tierra dio Josué en posesión a las tribus de Israel, conforme a sus repartimientos. En montes y en valles, en llanos y en vertientes, al desierto y al mediodía, el Eteo y el Amorreo y el Cananeo y el Fereseo y el Heveo y el Jebuseo. El rey de Jericó, uno. El rey de Ai, que está al lado de Betel, otro. El rey de Jerusalem, otro. El rey de Hebrón, otro. El rey de Jarmut, otro. El rey de Laquis, otro. El rey de Eglón, otro. El rey de Geser, otro. El rey de Debir, otro.
el rey de Geder, otro, el rey de Orma, otro, el rey de Arad, otro, el rey de Limna, otro, el rey de Adulam, otro, el rey de Maceda, otro, el rey de Betel, otro, el rey de Tapua, otro, el rey de Efer, otro, el rey de Afec, otro, el rey de Lazarón, otro, el rey de Madón, otro, el rey de Azor, otro, el rey de Simrón Merón, otro, el rey de Aksaf, otro, el rey de Taanac, otro, el rey de Megiddo, otro, el rey de Quedes, otro, el rey de Jocneam de Carmel, otro, el rey de Dor, de la provincia de Dor, otro, el rey de Gentes en Gilgal, otro, el rey de Tirsa, otro, 31 reyes en todo. Capítulo 13. Y siendo Josué ya viejo, entrado en días, Jehová le dijo, Tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los términos de los filisteos, y toda Jesuri, desde Sior, que está delante de Egipto, hasta el término de Acarón al norte, repútase de los cananeos, 5 provincias de los filisteos, los gaseos, asdodios, ascalonitas, geteos, y acaronitas, y los heveos. Al mediodía, toda la tierra de los cananeos, y Meara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta el término del amorreo. Y la tierra de los gibleos, y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal-Gad a las raíces del monte Hermón, hasta entrar en Amat. Todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta las aguas calientes, todos los sidonios, yo los desarraigaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Parte pues tú ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Porque la otra media recibió su heredad con los rubenitas y gaditas, la cual les dio Moisés de la otra parte del Jordán al oriente, según que se la dio Moisés, siervo de Jehová. Desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del arroyo, y toda la campiña de Medeba, hasta Dibón, y todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos, el cual reinó en Hesbón, hasta los términos de los hijos de Amón, y Galaad, y los términos de Jesuri, y Maacati, y todo el monte de Hermón, y toda la tierra de Basán, hasta Salcá. Todo el reino de Og en Basán, el cual reinó en Astarot, y Edrei, el cual había quedado del residuo de los rafeos, pues Moisés los hirió y echó. Mas a los de Jesuri y de Maacati no echaron los hijos de Israel, antes Jesur y Maacat habitaron entre los israelitas hasta hoy. Empero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. Dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias. Y fue el término de ellos desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del arroyo, y toda la campiña hasta Medeba. Hesbón, con todas sus villas que están en la llanura, Dibón, y Bamot Baal, y Bet Baal Meón, y Jaas, y Kedemot, y Mefaat, y Kiriataim, y Sibma, y Seret Saar, en el monte del valle, y Bet Peor, y Asdod Pisga, y Bet Jesimot, y todas las ciudades de la campiña, y todo el reino de Sehón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón, al cual hirió Moisés, y a los príncipes de Madián, Evi, Resem, y Sur, y Ur, y Reba, príncipes de Sehón, que habitaban en aquella tierra. También mataron a cuchillo los hijos de Israel a Balaam, adivino, hijo de Beor, con los demás que mataron. Y fueron los términos de los hijos de Rubén, el Jordán con su término. Esta fue la herencia de los hijos de Rubén, conforme a sus familias, estas ciudades con sus villas. Dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, conforme a sus familias. Y el término de ellos fue Jazer, y todas las ciudades de Galaad, y la mitad de la tierra de los hijos de Amón, hasta Aroer, que está delante de Raba. Y desde Hesbón hasta Ramat Mispe y Betonim, y desde Maanaim hasta el término de Debir, y la campiña de Bet-Aram, y Bet-Nimra, y Sucot, y Safón, resto del reino de Sehón, rey en Hesbón,
el Jordán y su término hasta el cabo de la mar de Cineret, de la otra parte del Jordán al oriente. Esta es la herencia de los hijos de Gad por sus familias, estas ciudades con sus villas. También dio Moisés herencia a la media tribu de Manasés, y fue de la media tribu de los hijos de Manasés conforme a sus familias. El término de ellos fue desde Maanaim, todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, y todas las aldeas de Jair que están en Basán, 60 poblaciones. Dióse además la mitad de Galaad, y Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, a los hijos de Maquir, hijo de Manasés, a la mitad de los hijos de Maquir, conforme a sus familias. Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, de la otra parte del Jordán de Jericó, al oriente. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como él les había dicho. Capítulo 14. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron Eleazar sacerdote, y Josué hijo de Nun, y los principales de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte dióseles su heredad, como Jehová lo había mandado por Moisés, que diese a las 9 tribus y a la media tribu. Porque a las 2 tribus y a la media tribu les había Moisés dado heredad de la otra parte del Jordán, mas a los levitas no dio heredad entre ellos. Porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen con sus ejidos para sus ganados y rebaños. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le referí el negocio como lo tenía en mi corazón. Mas mis hermanos, los que habían subido conmigo, menguaron el corazón del pueblo. Empero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, Si la tierra que oyó tu pie no fuere para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, soy hoy día de 85 años. Pero aún hoy estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Cuál era entonces mi fuerza, tal es ahora para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y grandes y fuertes ciudades. Quizá Jehová será conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón fue de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, en heredad hasta hoy, porque cumplió siguiendo a Jehová, Dios de Israel. Mas Hebrón fue antes llamada Kiriat Arba. Fue Arba un hombre grande entre los anaseos, y la tierra tuvo reposo de las guerras. Capítulo 15. Y fue la suerte de la tribu de los hijos de Judá, por sus familias, junto al término de Edom, del desierto de Sin al mediodía, al lado del sur. Y su término de la parte del mediodía fue desde la costa del mar Salado, desde la lengua que mira hacia el mediodía, y salía hacia el mediodía a la subida de Acrabim, pasando hasta Sin, y subiendo por el mediodía hasta Cades Barnea, pasaba a Hebrón, y subiendo por Adar daba vuelta a Carca, de allí pasaba a Asmón, y salía al arroyo de Egipto, y sale este término al occidente. Este pues os será el término del mediodía. El término del oriente es el mar Salado hasta el fin del Jordán. Y el término de la parte del norte, desde la lengua del mar, desde el fin del Jordán, y sube este término por Bet-Ogla, y pasa del norte a Bet-Araba, y de aquí sube este término a la piedra de Boán, hijo de Rubén. Y torna a subir este término a Debir desde el valle de Achor, y al norte mira sobre Gilgal, que está delante de la subida de Adumín, la cual está al mediodía del arroyo,
y pasa este término a las aguas de Ensemes, y sale a la fuente de Rogel, y sube este término por el valle del hijo de Hinnom al lado del Jebuseo al mediodía, esta es Jerusalén. Luego sube este término por la cumbre del monte que está delante del valle de Hinnom hacia el occidente, el cual está al cabo del valle de los gigantes al norte, y rodea este término desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de Neftoa, y sale a las ciudades del monte de Efrón, rodeando luego el mismo término a Baala, la cual es Chiriat Jearim. Después torna este término desde Baala hacia el occidente al monte de Seir, y pasa al lado del monte de Jearim hacia el norte, esta es Chesalón, y desciende a Bet-Semes, y pasa a Timna. Sale luego este término al lado de Ecrón hacia el norte, y rodea el mismo término a Sicherón, y pasa por el monte de Baala, y sale a Jabneel, y sale este término a la mar. El término del occidente es la mar grande. Este pues, es el término de los hijos de Judá en derredor, por sus familias. Mas a Caleb, hijo de Jefón, dio parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, esto es, a Chiriat Arba, del padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán, y Talmai, hijos de Anac. De aquí subió a los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Chiriat Sefer. Y dijo Caleb, al que hiriere a Chiriat Sefer, y la tomare, yo le daré a con acento agudo mi hija Axa por mujer. Y tomóla Otoniel, hijo de Cenez, hermano de Caleb, y él le dio por mujer a su hija Axa. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se apeó del asno. Y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, dame bendición, pues que me has dado tierra de secadal, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba, y las de abajo. Esta pues es la herencia de las tribus de los hijos de Judá por sus familias. Y fueron las ciudades del término de la tribu de los hijos de Judá hacia el término de Edom al mediodía, Cabseel, y Eder, y Jabur, y Sina, y Dimona, y Adada, y Sedes, y Azor, e Itnan, Sif, y Telem, Bealot, y Azor Adata, y Cheriot Esron, que es Azor, Amam, y Sema, y Molada, y Azar Gadda, y Esmón, y Bet Pelet, y Azarsual, Beerseba, y Bisotia, Baala, Eim, y Esem, y El Tolad, y Cecil, y Orma, y Siclac, y Madmanna, Sansana, y Lebaot, Silim, y Ain, y Rimón, en todas 29 ciudades con sus aldeas. En las llanuras, Estaol, y Sorea, y Asena, y Sanoa, y en Ganim, Tapua, y Enam, Jerimot, y Adullam, Socho, y Aseca, y Saraim, y Aditaim, y Gedera, y Gederotaim, 14 ciudades con sus aldeas. Senán, y Adasa, y Migdalgad, y Dilán, y Mispa, y Jocteel, Lachis, y Boscat, y Eglón, y Cabón, y Lamas, y Chitlis, y Gedero, Bet-Dagón, y Nama, y Maceda, 16 ciudades con sus aldeas. Libna, y Eter, y Asán, y Gifta, y Asna, y Nesib, y Seila, y Achib, y Maresa, 9 ciudades con sus aldeas. Ecrón con sus villas y sus aldeas, desde Ecrón hasta la mar, todas las que están a la costa de Asdod con sus aldeas. Asdod con sus villas y sus aldeas, Gaza con sus villas y sus aldeas hasta el río de Egipto, y la gran mar con sus términos, y en las montañas, Samir, y Jatir, y Succot, y Danna, y Chiriat Sanna, que es Debir, y Anapa, y Estemo, y Anim, y Gosén, y Olón, y Gilo, 11 ciudades con sus aldeas. Arapa, y Dumá, y Esán, y Hanum, y Bet-Tapua, y Afeca, y Unta, y Chiriat Arba, que es Hebrón, y Sior, 9 ciudades con sus aldeas. Maón, Carmel, y Sif, y Juta, e Iseel, Jogdeam, y Sanoa, Caín, Gibea, y Timna, 10 ciudades con sus aldeas. Alul, y Betfur, y Gedor, y Maarat, y Betanot, y Eltecón, 6 ciudades con sus aldeas. Chiriat Baal,
que es Kiriat Jearim, y Raba, 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto, Bet-araba, Middin, y Sechacha, y Nibsan, y la ciudad de la sal, y En-gedi, 6 ciudades con sus aldeas. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no los pudieron desarraigar, antes quedó el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá, hasta hoy. Capítulo 16. Y la suerte de los hijos de José salió desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó hacia el oriente, al desierto que sube de Jericó al monte de Betel, y de Betel sale a Luz, y pasa al término de Archi en Atarot, y torna a descender hacia la mar al término de Jaflet, hasta el término de Bet-horon la de abajo, y hasta Geser, y sale a la mar. Recibieron pues heredad los hijos de José, Manasés y Efraín, y fue el término de los hijos de Efraín por sus familias, fue el término de su herencia a la parte oriental, desde Atarot Adar hasta Bet-horon la de arriba, y sale este término a la mar, y a Migmetat al norte, y da vuelta a este término hacia el oriente a Tanat-Silo, y de aquí pasa al oriente a Janoa, y de Janoa desciende a Atarot, y a Naarata, y toca en Jericó, y sale al Jordán. Y de Tapua torna este término hacia la mar al arroyo de Cana, y sale a la mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la herencia de los hijos de Manasés, todas ciudades con sus aldeas. Y no echaron al cananeo que habitaba en Geser, antes quedó el cananeo en medio de Efraín, hasta hoy, y fue tributario. Capítulo 17. Y tuvo también suerte la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José. Machir, primogénito de Manasés, y padre de Galaad, el cual fue hombre de guerra, tuvo a Galaad y a Basán. Tuvieron también suerte los otros hijos de Manasés conforme a sus familias, los hijos de Abieser, y los hijos de Elec, y los hijos de Esriel, y los hijos de Sichem, y los hijos de Efer, y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés hijo de José, por sus familias. Pero Salfaad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Machir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas, los nombres de las cuales son estos: Maala, Noa, Ogla, Milcha, y Tirsa. Estas vinieron delante de Eleazar sacerdote, y de Josué hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos diese herencia entre nuestros hermanos. Y él les dio herencia entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Y cayeron a Manasés 10 suertes a más de la tierra de Galaad y de Basán, que está de la otra parte del Jordán, porque las hijas de Manasés poseyeron herencia entre sus hijos, y la tierra de Galaad fue de los otros hijos de Manasés, y fue el término de Manasés desde Aser hasta Migmetat, la cual está delante de Sichem, y va este término a la mano derecha, a los que habitan en Tapua. Y la tierra de Tapua fue de Manasés, pero Tapua, que está junto al término de Manasés, es de los hijos de Efraín. Y desciende este término al arroyo de Cana, hacia el mediodía del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés, y el término de Manasés es desde el norte del mismo arroyo, y sus salidas son a la mar. Efraín al mediodía, y Manasés al norte, y la mar es su término, y encuéntranse con Aser a la parte del norte, y con Isachar al oriente. Tuvo también Manasés en Isachar y en Aser a Bet-san y sus aldeas, y Ibleam y sus aldeas, y los moradores de Dor y sus aldeas, y los moradores de Endor y sus aldeas, y los moradores de Taanach y sus aldeas, y los moradores de Megiddo y sus aldeas, 3 provincias. Mas los hijos de Manasés no pudieron echar a los de aquellas ciudades. Antes el cananeo quiso habitar en la tierra, empero cuando los hijos de Israel tomaron fuerzas, hicieron tributario al cananeo, mas no lo echaron. Y los hijos de José hablaron a Josué, diciendo: porque me has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo yo un pueblo tan grande y que Jehová me ha así bendecido hasta ahora. Y Josué les respondió: si eres pueblo tan grande,
sube tú al monte, y corta para ti allí en la tierra del Fereseo y de los gigantes, pues que el monte de Efraín es angosto para ti. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la campiña, tienen carros cerrados, los que están en Bet-San y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo, y tienes gran fuerza, no tendrás una sola suerte, mas aquel monte será tuyo, que bosque es, y tú lo cortarás, y serán tuyos sus términos, porque tú echarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados, y aunque sea fuerte. Capítulo 18. Y toda la congregación de los hijos de Israel se juntó en Silo, y asentaron allí el tabernáculo del testimonio, después que la tierra les fue sujeta. Mas habían quedado en los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová el Dios de vuestros padres? Señalad 3 varones de cada tribu, para que yo los envíe, y que ellos se levanten, y recorran la tierra, y la describan conforme a sus heredades, y se tornen a mí, y la dividirán en 7 partes, y Judá estará en su término al mediodía, y los de la casa de José estarán en el suyo al norte. Vosotros, pues, delinearéis la tierra en 7 partes, y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré las suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Empero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén, y la media tribu de Manasés, ya han recibido su heredad de la otra parte del Jordán al oriente, la cual les dio Moisés siervo de Jehová. Levantándose pues aquellos varones, fueron, y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles, id, recorred la tierra, y delineadla, y tornad a mí, para que yo os eche las suertes aquí delante de Jehová en Silo. Fueron pues aquellos varones y pasearon la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y tornaron a Josué al campo en Silo. Y Josué les echó las suertes delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Y sacóse la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín por sus familias, y salió el término de su suerte entre los hijos de Judá y los hijos de José. Y fue el término de ellos al lado del norte desde el Jordán, y sube aquel término al lado de Jericó al norte, sube después al monte hacia el occidente, y viene a salir al desierto de Bet-Aven, y de allí pasa aquel término a Luz, por el lado de Luz, esta es Betel, hacia el mediodía. Y desciende este término de Atarot-Addar al monte que está al mediodía de Bet-Horon la de abajo, y torna este término, y da vuelta al lado de la mar, al mediodía hasta el monte que está delante de Bet-Horon al mediodía, y viene a salir a Chiriat Baal, que es Chiriat Jearim, ciudad de los hijos de Judá. Este es el lado del occidente. Y el lado del mediodía es desde el cabo de Chiriat Jearim, y sale el término al occidente, y sale a la fuente de las aguas de Neftoa, y desciende a aqueste término al cabo del monte que está delante del valle del hijo de Hinnom, que está en la campiña de los gigantes hacia el norte, desciende luego al valle de Hinnom, al lado del Jebuseo al mediodía, y de allí desciende a la fuente de Rogel, y del norte torna y sale a Ensemes, y de allí sale a Gelilot, que está delante de la subida de Adummim, y descendía a la piedra de Boán, hijo de Rubén, y pasa al lado que está delante de la campiña del norte, y desciende a los llanos, y torna a pasar este término por el lado de Bet-Ogla hacia el norte, y viene a salir el término a la lengua del mar Salado al norte, al cabo del Jordán al mediodía. Este es el término de hacia el mediodía. Y el Jordán acaba aqueste término al lado del oriente. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín por sus términos alrededor, conforme a sus familias. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín, por sus familias, fueron Jericó, Bet-Ogla,
y el valle de Casis, Bet-araba, Samaraim, y Betel, y Abim, y Para, y Ofra, y Sepharam-monai, Ofni, y Gaba, 12 ciudades con sus aldeas, Gabaón, Rama, Beerot, y Mispa, Chefira, y Mosa, Recom, Irpeel y Tarala, y Sela, Elef, Jebus, que es Jerusalén, Gibeat, y Chiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín, conforme a sus familias. Capítulo 19. La segunda suerte salió por Simeón, por la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias, y su heredad fue entre la heredad de los hijos de Judá. Y tuvieron en su heredad a Beer-seba, Seba, y Molada, a Sarsual, Bala, y Esem, el Tolad, Betul, y Orma, Siclac, Bet-marchabot, y a Sarsusa, Bet-lebaot, y Saruen, 13 ciudades con sus aldeas, Ain, Rinmón, Eter, y Asán, 4 ciudades con sus aldeas, y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalat-Beer, que es Ramat del mediodía. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón, según sus familias. De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos, así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de ellos. La tercera suerte salió por los hijos de Zabulón conforme a sus familias, y el término de su heredad fue hasta Sarid. Y su término sube hasta la Mar y hasta Merala, y llega hasta Dabeset, y de allí llega al arroyo que está delante de Jogneam, y tornando de Sarid hacia oriente, donde nace el sol al término de Chisilot Tabor, sale a Dabrat, y sube a Jafia, y pasando de allí hacia el lado oriental a Giteferia y Tacasin, sale a Rinmón rodeando a Nea, y de aquí torna este término al norte a Anatón, viniendo a salir al valle de Iftael, y a Brasacatá, y Naalal, y Sidón, e Ideala, y Betlehem, 12 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Zabulón por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La cuarta suerte salió por Isachar, por los hijos de Isachar conforme a sus familias, y fue su término Israel, y Chesuyot, y Sunem, y Afaraim, y Sión, y Anaharat, y Rabit, y Chisión, y Ebes, y Ramet, y Enganim, y Enada y Bet-Pases, y llega este término hasta Tabor, y Saasim, y Bet-Semes, y sale su término al Jordán, 16 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Isachar conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Y salió la quinta suerte por la tribu de los hijos de Aser por sus familias, y su término fue el Chat, y Ali, y Betén, y Aksaf, y Alamelec, y Amead, y Miseal, y llega hasta Carmel al occidente, y a Sior Livnat, y tornando de donde nace el sol a Bet-Dagón, llega a Zabulón, y al valle de Iftael al norte, a Bet-Emec, y a Neiel, y sale a Kabul a la izquierda, y abraza a Hebrón, y Rehob, y Ammón, y Cana, hasta la gran Sidón, y torna de allí este término a Orma, y hasta la fuerte ciudad de Tiro, y torna este término a Osa, y sale a la mar desde el territorio de Achib, abraza también Umma, y Afec, y Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Aser por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La sexta suerte salió por los hijos de Neftalí, por los hijos de Neftalí conforme a sus familias. Y fue su término desde Elef, y Ayón Saananim, y Adam y Neseb, y Javneel, hasta la Cum, y sale al Jordán, y tornando de allí este término hacia el occidente a Asnot Tabor, pasa de allí a Ucuca, y llega hasta Zabulón al mediodía, y al occidente confina con Aser, y con Judá al Jordán hacia donde nace el sol. Y las ciudades fuertes son Siddim, Ser, y Amat, Rakkat, y Sinerot, y Adama, y Rama, y Azor, y Sedes, y Edrei, y Enazor, e Irón, y Migdalel, y Orem, y Bet-Anat, y Bet-Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí por sus familias, estas ciudades con sus aldeas.
La séptima suerte salió por la tribu de los hijos de Dan por sus familias. Y fue el término de su heredad, Sora, y Estaol, e Irsemes, y Saalabín, y Ailón, y Getla, y Elón, y Timnata, y Ecrón, y Elteche, Gibetón, y Baalat, y Jeud, y Beneberac, y Gatarrimón, y Mejarcón, y Raccón, con el término que está delante de Jopa. Y faltóles término a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola metieronla a filo de espada, y la poseyeron, y habitaron en ella, y llamaron a Lesem, Dan, del nombre de Dan su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus términos, dieron los hijos de Israel heredad a Josué hijo de Nun en medio de ellos, según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat-Sera, en el monte de Efraim, y él reedificó la ciudad, y habitó en ella. Estas son las heredades que Eleazar sacerdote, y Josué hijo de Nun, y los principales de los padres, entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo del testimonio, y acabaron de repartir la tierra. Capítulo 20. Y habló Jehová a Josué, diciendo, habla a los hijos de Israel, diciendo, señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por hierro y no a sabiendas, que os sean por acogimiento del cercano del muerto. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, presentaráse a la puerta de la ciudad, y dirá sus causas, oyéndolo los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad, y le darán lugar que habite con ellos. Y cuando el cercano del muerto le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por hierro, ni tuvo con él antes enemistad. Y quedará en aquella ciudad hasta que parezca en juicio delante del ayuntamiento, hasta la muerte del gran sacerdote que fuere en aquel tiempo, entonces el homicida tornará y vendrá a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, y a Sichem en el monte de Efraim, y a Chiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, y de la otra parte del Jordán de Jericó, al oriente, señalaron a Beser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, y a Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y a Gaulón en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel, y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese hombre por hierro, y no muriese por mano del cercano del muerto, hasta que compareciese delante del ayuntamiento. Capítulo 21. Y los principales de los padres de los levitas vinieron a Eleazar sacerdote, y a Josué hijo de Nun, y a los principales de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y habláronles en Silo en la tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó por Moisés que nos fuesen dadas villas para habitar, con sus ejidos para nuestras bestias. Entonces los hijos de Israel dieron a los levitas de sus posesiones, conforme a la palabra de Jehová, estas villas con sus ejidos. Y salió la suerte por las familias de los coatitas, y fueron dadas por suerte a los hijos de Aarón sacerdote, que eran de los levitas, por la tribu de Judá, por la de Simeón y por la de Benjamín, 13 villas. Y a los otros hijos de Coat se dieron por suerte 10 villas de las familias de la tribu de Efraim, y de la tribu de Dan, y de la media tribu de Manasés, y a los hijos de Gersón, por las familias de la tribu de Isachar, y de la tribu de Aser, y de la tribu de Neftalí, y de la media tribu de Manasés en Basán, fueron dadas por suerte 13 villas. A los hijos de Merari por sus familias se dieron 12 villas por la tribu de Rubén, y por la tribu de Gad, y por la tribu de Zabulón, y así dieron por suerte los hijos de Israel a los levitas estas villas con sus ejidos, como Jehová lo había mandado por Moisés.
y de la tribu de los hijos de Judá, y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas villas que fueron nombradas, y la primera suerte fue de los hijos de Aarón, de la familia de Coat, de los hijos de Leví, a los cuales dieron Chiriat Arba, del padre de Anac, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de aquesta ciudad y sus aldeas dieron a Caleb hijo de Jefoún, por su posesión, y a los hijos de Aarón sacerdote dieron la ciudad de refugio para los homicidas, a Hebrón con sus ejidos, y a Libna con sus ejidos, y a Jatir con sus ejidos, y a Estemoa con sus ejidos, a Elón con sus ejidos, y a Debir con sus ejidos, a Ain con sus ejidos, a Juta con sus ejidos, y a Bet-Semes con sus ejidos, 9 villas de estas 2 tribus, y de la tribu de Benjamín, a Gibeón con sus ejidos, a Geba con sus ejidos, a Anatot con sus ejidos, a Almón con sus ejidos, 4 villas. Todas las villas de los sacerdotes, hijos de Aarón, son 13 con sus ejidos, mas las familias de los hijos de Coat, levitas, los que quedaban de los hijos de Coat, recibieron por suerte villas de la tribu de Efraín, y diéronles a Sichem, villa de refugio para los homicidas, con sus ejidos, en el monte de Efraín, y a Geser con sus ejidos, y a Kibsaim con sus ejidos, y a Bet-Horon con sus ejidos, 4 villas, y de la tribu de Dana el Teco con sus ejidos, a Gibetón con sus ejidos, a Ayalón con sus ejidos, a Gat-Rimmón con sus ejidos, 4 villas, y de la media tribu de Manasés, a Taana con sus ejidos, y a Gat-Rimmón con sus ejidos, 2 villas. Todas las villas para el resto de las familias de los hijos de Coat fueron 10 con sus ejidos. A los hijos de Gersón de las familias de los levitas, dieron la villa de refugio para los homicidas, de la media tribu de Manasés, a Gaulón en Basán con sus ejidos, y a Bosra con sus ejidos, 2 villas. Y de la tribu de Isachar, a Sesión con sus ejidos, a Daveret con sus ejidos, a Jarmut con sus ejidos, y a Enganmín con sus ejidos, 4 villas, y de la tribu de Aser, a Miseal con sus ejidos, a Abdón con sus ejidos, a Elchat con sus ejidos, y a Rehob con sus ejidos, 4 villas, y de la tribu de Neftalí, la villa de refugio para los homicidas, a Sedes en Galilea con sus ejidos, a Ammodor con sus ejidos, y a Cartán con sus ejidos, 3 villas. Todas las villas de los gersonitas por sus familias fueron 13 villas con sus ejidos, y a las familias de los hijos de Merari, levitas que quedaban, dióseles de la tribu de Zabulón, a Jogneán con sus ejidos, Carta con sus ejidos, Dimna con sus ejidos, Naalal con sus ejidos, 4 villas, y de la tribu de Rubén, a Beser con sus ejidos, a Jasa con sus ejidos, a Sedemot con sus ejidos, y Mefaat con sus ejidos, 4 villas, de la tribu de Gad, la villa de refugio para los homicidas, Ramot en Galaad con sus ejidos, y Maanaim con sus ejidos, Esbón con sus ejidos, y Jaser con sus ejidos, 4 villas. Todas las villas de los hijos de Merari por sus familias, que restaban de las familias de los levitas, fueron por su suerte 12 villas, y todas las villas de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel, fueron 48 villas con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra cada cual con sus ejidos alrededor de ellas, lo cual fue en todas estas ciudades. Así dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y poseyeronla, y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos los enemigos les paró delante, sino que Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas que habló Jehová a la casa de Israel, todo se cumplió. Capítulo 22. Entonces Josué llamó a los rubenitas y a los gaditas, y a la media tribu de Manasés, y díjoles, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés siervo de Jehová os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado.
No habéis dejado a vuestros hermanos en estos muchos días hasta hoy, antes habéis guardado la observancia de los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como se lo habían prometido, volved, y tornad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés siervo de Jehová os dio de la otra parte del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de poner por obra el mandamiento y la ley, que Moisés siervo de Jehová os intimó, que améis a Jehová vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos, y os alleguéis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos Josué, los envió, y fuéronse a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra media dio Josué heredad entre sus hermanos de esta otra parte del Jordán al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas, después de haberlos bendecido. Y hablóles, diciendo, Volveos a vuestras tiendas con grandes riquezas, y con grande copia de ganado, con plata, y con oro, y metal, y muchos vestidos. Partid con vuestros hermanos el despojo de vuestros enemigos. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad, y la media tribu de Manasés, se tornaron, y partiéronse de los hijos de Israel, de Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual eran poseedores, según palabra de Jehová por mano de Moisés. Y llegando a los términos del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad, y la media tribu de Manasés, edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir como los hijos de Rubén y los hijos de Gad, y la media tribu de Manasés, habían edificado un altar delante de la tierra de Canaán, en los términos del Jordán, al paso de los hijos de Israel, lo cual como los hijos de Israel oyeron, juntóse toda la congregación de los hijos de Israel en Silo, para subir a pelear contra ellos. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, a Finees hijo de Eleazar sacerdote, y a 10 príncipes con él, un príncipe de cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era cabeza de familia de sus padres en la multitud de Israel, los cuales vinieron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad, y a la media tribu de Manasés, en la tierra de Galaad, y habláronles, diciendo, Toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel, volviéndoos hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser hoy rebeldes contra Jehová? Nos ha sido poco la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual fue la mortandad en la congregación de Jehová. Y vosotros os volvéis hoy de seguir a Jehová, mas será que vosotros os rebelaréis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Que si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar a más del altar de Jehová nuestro Dios. No cometió Achan, hijo de Sera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad, y la media tribu de Manasés, respondieron y dijeron a los principales de la multitud de Israel, el Dios de los dioses, Jehová, el Dios de los dioses, Jehová, él sabe, y sabrá Israel, si por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Nos hemos edificado altar para tornarnos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto o presente, o para hacer sobre él sacrificios pacíficos, el mismo Jehová nos lo demande. Asimismo, si no lo hicimos por temor de esto, diciendo, mañana vuestros hijos dirán a nuestros hijos,
¿Qué tenéis vosotros con Jehová el Dios de Israel? Jehová ha puesto por término el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad, ¿no tenéis vosotros parte en Jehová? Y así vuestros hijos harán que nuestros hijos no teman a Jehová. Por esto dijimos, hagamos ahora por edificarnos un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios, y con nuestros pacíficos, y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros, pues, dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros, o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para presente, o para sacrificio, a más del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Y oyendo Finees el sacerdote y los príncipes de la congregación, y las cabezas de la multitud de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, fueron contentos de ello. Y dijo Finees hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad, y a los hijos de Manasés, hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová, ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Finees hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes, volviéronse de con los hijos de Rubén, y de con los hijos de Gad, de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el negocio plugo a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra, para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Er, porque es testimonio entre nosotros que Jehová es Dios. Capítulo 23. Y aconteció, pasados muchos días después que Jehová dio reposo a Israel de todos sus enemigos al contorno, que Josué, siendo viejo, y entrado en días, llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, a sus jueces y a sus oficiales, y díjoles, yo soy ya viejo y entrado en días, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas gentes en vuestra presencia, porque Jehová vuestro Dios ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte, en herencia para vuestras tribus, estas gentes, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta la gran mar hacia donde el sol se pone. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros, y las lanzará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho a guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a la diestra ni a la siniestra, que cuando entrareis a estas gentes que han quedado con vosotros, no hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios os allegaréis, como habéis hecho hasta hoy, pues ha echado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido parar delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios pelea por vosotros, como él os dijo. Por tanto, cuidad mucho por vuestras almas, que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis, y os allegareis a lo que resta de aquestas gentes que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, y entrareis a ellas, y ellas a vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no echará más estas gentes delante de vosotros, antes os serán por lazo, y por tropiezo,
y por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta tanto que perezcáis de aquesta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no se ha perdido una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros, todas os han venido, no se ha perdido de ellas ni una. Mas será, que como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, así también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado, cuando traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando dioses ajenos, e inclinándoos a ellos. Y el furor de Jehová se inflamará contra vosotros, y luego pereceréis de aquesta buena tierra que Él os ha dado. Capítulo 24. Y juntando Josué todas las tribus de Israel en Sichem, llamó a los ancianos de Israel, y a sus príncipes, a sus jueces, y a sus oficiales, y presentáronse delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente de esotra parte del río, es a saber, Taré, padre de Abraham y de Nachor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham de la otra parte del río, y trájelo por toda la tierra de Canaán, y aumenté su generación, y dile a Isaac, y a Isaac di a Jacob y a Esaú di el monte de Seir, que lo poseyese. Mas Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto, al modo que lo hice en medio de él, y después os saqué. Y saqué a vuestros padres de Egipto, y como llegaron a la mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Bermejo con carros y caballería. Y como ellos clamasen a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos la mar, la cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Y os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban de la otra parte del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos. Y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Y levantóse después Balac hijo de Zephor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, antes os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Y pasado el Jordán, vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos, y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y enviábanos delante de vosotros, los cuales los echaron de delante de vosotros, a saber, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada, ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres de esotra parte del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron de esotra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió, y dijo, nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová por servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el cual delante de nuestros ojos ha hecho estas grandes señales, y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová echó de delante de nosotros a todos los pueblos, y al amorreo que habitaba en la tierra,
Nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo, y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, se volverá, y os maltratará, y os consumirá, después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, antes a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que os habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad, pues, ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo alianza con el pueblo el mismo día, y púsole ordenanzas y leyes en Sichem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una grande piedra, levantóla allí debajo de un alcornoque que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra será entre nosotros por testigo, la cual ha oído todas las palabras de Jehová que él ha hablado con nosotros. Será, pues, testigo contra vosotros, porque no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su heredad. Y después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y enterráronlo en el término de su posesión en Timnat Sera, que está en el monte de Efraim, al norte del monte de Gaas. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que vivieron después de Josué, y que sabían todas las obras de Jehová, que había hecho por Israel. Y enterraron en Sichem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Emor padre de Sichem, por 100 corderas, y fue en posesión a los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, al cual enterraron en el collado de Finees su hijo, que le fue dado en el monte de Efraim. Capítulo 1. Y aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo, ¿quién subirá por nosotros el primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá, y aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo a mi suerte, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo a tu suerte. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al pereceo. Y de ellos hirieron en Bezec 10,000 hombres. Y hallaron a Adón y Bezec en Bezec, y pelearon contra él, e hirieron al cananeo y al pereceo. Mas Adón y Bezec huyó, y siguiéronle, y prendiéronle, y cortáronle los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adón y Bezec, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, cogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios. Y metiéronle en Jerusalén, donde murió. Y habían combatido los hijos de Judá a Jerusalén, y la habían tomado, y metido a cuchillo, y puesto a fuego la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, y al mediodía, y en los llanos. Y partió Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Chiriat Arba, e hirieron a Sesai, y a Aimán, y a Talmai. Y de allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Chiriat Seper. Y dijo Caleb, el que hiriere a Chiriat Seper, y la tomare, yo le daré a Axa mi hija por mujer. Y tomóla Otoniel hijo de Cenez, hermano menor de Caleb, y él le dio a Axa su hija por mujer. Y cuando la llevaban, persuadióle que pidiese a su padre un campo. Y ella se apeó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, dame una bendición, que pues me has dado tierra de secadal, me des también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y los hijos de Cinio, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmas con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está al mediodía de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá a su hermano Simeón, e hirieron al cananeo que habitaba en Sepad, y asoláronla, y pusieron por nombre a la ciudad, Horma.
Tomó también Judá a Gaza con su término, y a Ascalón con su término, y a Ecrón con su término. Y fue Jehová con Judá, y echó a los de las montañas, mas no pudo echar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él echó de allí 3 hijos de Ana. Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén, no echaron los hijos de Benjamín, y así el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. También los de la casa de José subieron a Betel, y fue Jehová con ellos. Y los de la casa de José pusieron espías en Betel, la cual ciudad antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron un hombre que salía de la ciudad, y dijéronle: Muéstranos ahora la entrada de la ciudad, y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad, e hiriéronla a filo de espada, mas dejaron a aquel hombre con toda su familia. Y fuese el hombre a la tierra de los Eteos, y edificó una ciudad, a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Tampoco Manasés echó a los de Bet-Sean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanach y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas, mas el cananeo quiso habitar en esta tierra. Empero cuando Israel tomó fuerzas hizo al cananeo tributario, mas no lo echó. Tampoco Efrem echó al cananeo que habitaba en Gezer, antes habitó el cananeo en medio de ellos en Gezer. Tampoco Zabulón echó a los que habitaban en Chitrón y a los que habitaban en Nalol, mas el cananeo habitó en medio de él, y le fueron tributarios. Tampoco Aser echó a los que habitaban en Hacho, y a los que habitaban en Sidón, y en Alab, y en Achzib, y en Elba, y en Apec, y en Reod. Antes moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los echó. Tampoco Neptalí echó a los que habitaban en Bet-Semes, y a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas fuéronle tributarios los moradores de Bet-Semes, y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos apretaron a los hijos de Dan hasta el monte, que no los dejaron descender a la campiña. Y quiso el amorreo habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Salbín, mas como la mano de la casa de José tomó fuerzas, hicieron los tributarios. Y el término del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde la piedra, y arriba. Capítulo 2. Y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Bochim, y dijo: Yo os saqué de Egipto, y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, y dije: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Con tal que vosotros no hagáis alianza con los moradores de aquesta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz, ¿por qué habéis hecho esto? Por tanto yo también dije: No los echaré de delante de vosotros, sino que os serán por azote para vuestros costados, y sus dioses por tropiezo. Y como el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo lloró en alta voz. Y llamaron por nombre aquel lugar Bochim, y sacrificaron allí a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que vivieron largos días después de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová, que él había hecho por Israel. Y murió Josué hijo de Nan, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y enterráronlo en el término de su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efrem, el norte del monte de Giaes. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres. Y levantóse después de ellos otra generación, que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y los hijos de Israel hicieron lo malo en ojos de Jehová, y sirvieron a los Baals. Y dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fuéronse tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron parar más delante de sus enemigos. Por dondequiera que salían, la mano de Jehová era contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, así los afligió en gran manera. Mas Jehová suscitó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Y tampoco oyeron a sus jueces, sino que fornicaron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Apartáronse bien presto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Mas ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les suscitaba jueces, Jehová era con el juez, y librábalos de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez.
porque Jehová se arrepentía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas en muriendo el juez, ellos se tornaban, y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y nada disminuían de sus obras, ni de su duro camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: Pues que esta gente traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedecen mi voz. Tampoco yo echaré más de delante de ellos a ninguna de estas gentes que dejó Josué cuando murió. Para que por ellas probara yo a Israel, si guardarían ellos el camino de Jehová andando por él, como sus padres lo guardaron, o no. Por esto dejó Jehová a aquellas gentes, y no las desarraigó luego, ni las entregó en mano de Josué. Capítulo 3. Estas, pues, son las gentes que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Para que al menos el linaje de los hijos de Israel conociese, para enseñarlos en la guerra, siquiera fuese a los que antes no la habían conocido. 5 príncipes de los filisteos, y todos los cananeos, y los sidonios, y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Estos pues fueron para probar por ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había prescrito a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, pereceos, heveos, y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron, pues, los hijos de Israel lo malo en ojos de Jehová, y olvidados de Jehová su Dios, sirvieron a los Baals, y a los ídolos de los bosques. Y la saña de Jehová se encendió contra Israel, y vendiólos en manos de Chushan-Risataim rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Chushan-Risataim 8 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová suscitó Salvador a los hijos de Israel y librólos, es a saber, a Otoniel hijo de Cenez, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová fue sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Chushan-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Chushan-Risataim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenez. Y tornaron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová esforzó a Eglón rey de Moab contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y fue, e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmas. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón rey de los Moabitas 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les suscitó Salvador, a Ahud, hijo de Gera, benjamita, el cual tenía cerrada la mano derecha. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón rey de Moab. Y Ahud se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y ciñósele debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y presentó el presente a Eglón rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo presentado el don, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal, y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y saliéronse de con él todos los que delante de él estaban. Y llegóse Ahud a él, el cual estaba sentado solo en una sala de verano. Y Ahud dijo: